La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen los inconvenientes que tuvimos aquí con un problemilla de conexión. Veo que ya se han unido varias personas. Bienvenidos. Andrés, Lilia, Lolimar, Luis, Nemías, Pablo. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero se encuentren todos muy bien. Ya a pesar del inconveniente, pues pudimos ingresar todos. Esperemos a ver si en un minutico damos inicio a que las personas que se terminen de conectar. Aquí más personas se están uniendo. Un minutico más, si les parece bien. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas en la casilla de preguntas o en el chat. ¿Listo? Si de pronto me pueden confirmar si me oyen bien, si están viendo también mi pantalla, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, espero que todos estén viendo mi pantalla. Muchas gracias, Kenia. Perfecto. Gracias por la confirmación. Estaba esperando que alguien me diera la luz aquí. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Primero, nuevamente les pido disculpas a quienes no habían podido ingresar. Tuvimos un pequeño problemita con la conexión del internet, pero bueno, vamos a iniciar que el tiempo nos apremia. Bienvenidos todos. Este es el segundo webinar de Iluminación Universal. Primero fue el día de ayer, para quienes no pudieron estar. Quienes están repitiendo, pues también bienvenidos. Entonces, me presento. Quienes no me conocen, mi nombre es Ignacio Trujillo. Me encargo de la parte de productos universales aquí en Gela, Centro y Suramérica. Estoy encargado, ¿esos qué productos son? Limpiaparabrisas como el que vemos acá, toda la parte de iluminación, incluidos los focos, bombillos, bujías, como le digan, en sus países. La parte de iluminación universal que cobija faros auxiliares, faros rotativos y faros de trabajo. La parte de iluminación específica de vehículos, es la única línea específica que manejo. Me encargo también de bocinas y cornetas. Y me encargo de los demás productos de, de material de instalación, como cintas, silicones, entre otros. Entonces, el tema que nos tiene hoy acá es la iluminación universal de Gela. Gela pues lleva más de 120 años en este negocio de la iluminación y lo principal es entender que solo somos humanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué debemos conducir? Pues porque debemos conducir en la noche, pues porque no hay otra opción. Entonces, para poder conducir de manera exitosa y sin ningún contratiempo en nuestro trayecto, debemos estar siempre bien equipados. La pregunta es, ¿lo estamos? Entonces, aquí es importante que la conducción sea una conducción cómoda, que tengamos la iluminación correcta, que además si tenemos que recorrer a una velocidad un poco más alta, porque a veces nuestro destino puede que no sea ir del trabajo a la casa, sino que vamos a ir a visitar a un cliente en otra ciudad, o vamos a hacer un viaje de trabajo, o vamos a visitar a familia en otro lugar, estemos siempre bien equipados. Entonces, para eso tenemos que entender también que hay una relación existente entre la luz y la velocidad, donde el aumento en la velocidad, como lo podemos ver acá,
va disminuyendo el campo visual. En la segunda línea vamos viendo que en la primera imagen hay un vehículo a 40 kilómetros por hora y vemos completamente el vehículo que está situado al lado derecho. Luego el campo visual ahí es de 100 grados, es decir, ya hemos perdido un poco de nuestra vista periférica. Conforme la velocidad va aumentando a 70, el campo visual va disminuyéndose ya a 75 grados. Conforme vamos avanzando más, el campo visual ya pasa a los 100 kilómetros por hora, 45 grados, y por encima de los 130 ya a 30 grados. ¿Por qué? Porque estamos muy enfocados en poder ver y estar muy atentos a la parte del frente del vehículo por la cantidad de velocidad que llevamos en el vehículo. Entonces, para eso siempre tenemos que tener la mejor iluminación. ¿Por qué? Ya sea de que, digamos, si vamos a conducir a gran velocidad, tener un haz de luz correcto, o si vamos a utilizar no un vehículo que va a gran velocidad, sino una maquinaria o algún vehículo de trabajo, que utilicemos los faros auxiliares o faros de trabajo correctos para tener siempre la iluminación más homogénea posible. Entonces, obviamente, también aquí la edad tiene una, digamos que una restricción y que nos puede empezar a generar un malestar. Conforme nuestra edad va aumentando, vamos perdiendo campo de visión y nuestra visión de profundidad también va disminuyendo. Entonces, obviamente esto también hace que la necesidad de una iluminación siempre sea cada vez mayor. ¿Listo? Entonces, dicho esto, ¿por qué Gela? Gela, pues, como les acabé de mencionar hace algunos momentos, tiene más de 120 años en la industria de la iluminación. Es el líder tecnológico en sistemas de iluminación inteligente a nivel global. Lo que vemos al lado derecho es un sistema de luz matricial inteligente, donde tiene casi patrones infinitos de iluminación. Adicional a esto, Gela es socio de renombrados fabricantes de automóviles a escala internacional, eh, donde le fabricamos a más de 40 marcas la iluminación específica e incluso los faros auxiliares también a marcas como MAN, a marcas como Renault, a marcas como eh, eh, Porsche, Audi, por mencionar algunas de ellas. Y en el tema, digamos, de la iluminación universal, Gela tiene una diferencia de soluciones modulares que se adaptan a cada una de las necesidades de iluminación que tenga el cliente. Adicional a esto, se genera una transferencia y adaptación de todo el conocimiento tecnológico y técnico de la industria automotriz, y además tiene una alta competitividad. ¿Por qué? Porque manejamos toda la gama de productos, que es lo que precisamente les vamos a contar un poquito hoy. Entonces, las diferentes aplicaciones que tenemos están enfocadas en maquinaria agrícola, de construcción, vehículos de transporte ya pesado como camiones o tractocamiones y remolques, autobuses, vehículos de caravana que en nuestra región no son muy comunes, sin embargo, en algunas otras regiones sí tienen cierta relevancia, y vehículos también como vehículos marinos o vehículos municipales como vehículos de transporte de basura, vehículos de bomberos, por mencionar algunos. En el rango de productos tenemos digamos, diferentes productos, valga la redundancia, como lo son los faros auxiliares, como lo son los faros de trabajo, los faros rotativos, faros delanteros, ya que, digamos, esto ya es una aplicación muy puntual de autobuses, al igual que los pilotos de delimitación y de la iluminación trasera, que estos se instalan principalmente en vehículos que se carrozan o que se crean pues a partir de una carrocería, como lo son los camiones o autobuses. Listo. Abajo vemos un ejemplo de más o menos la cantidad de artículos que tenemos. Muchos de ellos están activos en la región y pues somos un fabricante muy conocido gracias a todos estos artículos. Entonces, lo primero en Gela siempre es la calidad. Para esto, buscamos siempre generar una serie de pruebas y de diferentes test que se realizan en las diferentes plantas y en los diferentes laboratorios a nivel global. ¿Qué sucede? Aquí lo que verificamos es que tanto la acción de la temperatura extrema, sea temperatura alta o temperatura baja, garanticen el máximo nivel de operación de la unidad, ya sea un faro de trabajo, sea un faro rotativo. Ya vamos a ver un poquito más a fondo esto. Generamos unas pruebas de determinación de la vida útil. ¿Para qué? Para garantizarles que el producto va a llegar a ser
mucho más eficiente cada vez. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una transición de una tecnología halógena a una tecnología LED, la tecnología LED debería garantizar una cierta eficiencia mucho mayor que la tecnología halógena por el avance tecnológico que ha tenido. Adicional a esto, también tenemos el test de limpieza a alta presión. Algunos de nuestros productos resisten hasta 100, 120 bares de presión por un chorro de agua, o ya sea de pronto que necesite un químico por alguna razón. Este tipo de productos pues está sometido pues a este tipo de test para garantizar tanto la estanqueidad como la inmersión, como lo vemos en la parte de abajo inferior derecha. El test de entrada de polvo también garantiza la estanqueidad y evita que entre cualquier tipo de partícula de polvo que pueda comprometer el interior del producto. Y el test de resistencia a las vibraciones, porque obviamente la vibración es un gran enemigo de la iluminación, sobre todo en la iluminación halógena, entonces garantizamos que esa resistencia se genere de manera controlada. ¿Para qué? Para garantizar la parte de arriba, que es la determinación de la vida útil, la mayor posible que podamos brindar para un faro. Es decir, garantizar la mejor calidad en el mejor precio. Entonces, aquí un poquito sobre las clases de protección, hablándoles ya de los test que hemos hecho. Tenemos la clase de protección IP, que es como protección internacional por el grado de protección que se le ha dado. Tenemos clases que van desde el 6 hasta el 9. Entonces, las clases de protección, la primera cifra nos muestra la protección contra penetración de cuerpos extraños sólidos como polvo, como lo habíamos visto en la parte, la lámina anterior. Y la segunda cifra, lo que nos muestra es la protección contra el líquido. ¿Qué nivel de protección? Si podemos mantenernos sumergidos, si digamos resiste, por ejemplo, la 6K7 o 67 o la IP67, lo que nos garantiza es que no debe penetrar absolutamente nada de agua, incluso en inmersiones temporales, máximo media hora. Si vamos a un IP68, ya tiene que tener por inmersiones mucho más duraderas una estanqueidad total y no debe penetrar ningún tipo de líquido allí. Y tenemos finalmente la 6K9K, que además de garantizar la inmersión total, va a garantizar la aplicación de pistola a presión de agua. Entonces no va a tener ningún inconveniente por la aplicación de agua a presión. Aquí hay que hablar también de algunos conceptos claves como la temperatura de color Kelvin, los lumens, los luxes. Ahorita que la tecnología LED ha avanzado tanto, se habla mucho de lumens y hablamos muy poco de luxes. El lux ya se darán cuenta que es un término muy, muy importante, sobre todo en el momento de seleccionar faros de trabajo. Y las diferentes versiones de iluminación, decimos que la iluminación de inundación, la iluminación de corto alcance, la iluminación de largo alcance, esto ya digamos que son las versiones de cada uno de los faros que tenemos. ¿Listo? Entonces, primero que todo vamos a hablar de temperatura de color. Temperatura de color, ¿qué quiere decir? Que tenemos una serie de grados, los llamamos grados Kelvin por la escala, donde temperaturas de color que van desde los 1800, digamos que simulan como el color rojo de los stops de los vehículos, los faros de combinación de traseros que tienen normalmente, por ejemplo, los automóviles o las camionetas, ¿sí? Y vamos pasando, por ejemplo, ya a los 3200, subiendo un poquito esa temperatura, donde ya es una temperatura un poco más naranja, donde se encuentran los focos halógenos estándar, los faros que normalmente han traído tradicionalmente los vehículos a nivel mundial. Ya luego saltamos a los casi 4000 Kelvin, donde están los focos halógenos de alto desempeño. Aquí encontramos, por ejemplo, los que conocen nuestros focos, tenemos la serie High Power de 2.0, donde vemos un color un poquito más subido que el naranja. Luego, ya pasando a los faros de alta descarga, como los Xenon que tenemos de 4300 hasta 5000, normalmente son dos colores de temperatura que tenemos, donde se va poniendo cada vez más blanco el faro. Y finalmente tenemos el 6000, que es la luz día, que digamos es casi que el punto estándar donde están la mayoría de faros LED, que es como este faro que ven aquí en la parte superior de mi cámara. Eso es, a pesar de que es un faro de xenón, vemos que es una temperatura de color blanca. ¿Por qué? Porque eso además nos garantiza
menos nivel de fatiga. Por eso es que se utiliza este tipo de iluminación, es tan utilizada en iluminación de oficinas. También cada vez es más común ver este tipo de iluminación como la LED, que tiene una temperatura de color entre los 5500, 6000, 6500 en los diferentes vehículos cada vez más nuevos. Entonces vemos que este tipo de iluminación genera menos fatiga al conducir y genera un sentimiento como de descanso para los ojos. Entonces, esto es importante conocerlo porque vemos que antiguamente mucha gente hablaba de 28.000 Kelvin, 18.000 Kelvin y se veía una luz ya como morada. Si nosotros vamos mucho más en el rango Kelvin hacia adelante, lo que vamos a hacer es ver luces cada vez más ultravioletas y si vamos más abajo en la escala Kelvin, vamos a ver luces infrarrojas. Entonces, desafortunadamente, en ambos casos toca utilizar un equipo porque no son perceptibles para el ojo humano. Listo. Hasta aquí, si quieren hacer preguntas, ya les había comentado, ahí está el cuadro de preguntas, ahí está el chat. Si quieren pueden deslizar en su celular para que puedan ver en la parte superior derecha, creo que está la parte de preguntas o el chat. Listo. Entonces, continuando con los conceptos, ahorita hablamos del lumen. Como les dije, esto se ha popularizado mucho en la medida en que ha entrado los LED en vigencia. Entonces, el lumen no significa otra cosa que es una unidad de flujo luminoso, es decir, es, digamos, la cantidad de luz emitida por una fuente de luz. Entonces, por ejemplo, si tenemos un foco, este va a emitir una cantidad de luz, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, pero esta cantidad de luz va a ser emitida en cualquier dirección. Entonces aquí empezamos a ver conceptos que muchos fabricantes dicen que tienen focos de 18.000, de 15.000 lumens, y sí, puede ser muy intenso, pero al fin y al cabo, si todo ese flujo luminoso no se proyecta en una dirección puntual, ese flujo luminoso casi que se va a perder. Entonces es muy importante la acción también de tener un buen reflector. El lumen también, ¿para qué nos sirve? Para entender un concepto que se llama eficiencia luminosa, que tiene que ver con la potencia. Entonces, normalmente lo que se hace es sacar una relación entre lumen y vatios, que normalmente la tecnología LED es la que tiene la mejor eficiencia hasta el momento. ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad de lúmenes y tiene un bajo consumo. Estamos hablando que eso además lo que garantiza es que la tarjeta electrónica va a tener una vida útil mucho mayor que el caso de un foco halógeno que tiene un consumo en el filamento de tungsteno, ¿sí? Entonces, aquí hay un concepto importante y es que, por ejemplo, este flujo de 1000 lumens, en el caso de esta barrita del lado izquierdo, pongo aquí el apuntador, tenemos un área de 1 metro cuadrado que tenemos que iluminar. Entonces, concentramos todo el reflector en esa área. Entonces, aquí decimos que tenemos una iluminancia de 1000 luxes. Aquí viene el segundo concepto del lux. Entonces, son 1000 lúmenes aplicados sobre 1 metro cuadrado, da igual a 1000 luxes. Pero, ¿qué pasa si lo que hacemos es aumentar la parte cóncava del faro y hacemos que ilumine una parte mucho mayor debido al reflector? Entonces aquí ya no estaríamos hablando de 1 metro cuadrado, sino de 10 metros cuadrados. ¿Con qué? Con la misma cantidad de lumens, que serían 1000. ¿Qué sucede acá? Entonces, ya estaríamos con 1000 lumens iluminando un área de 10 metros cuadrados, lo que nos generaría 100 luxes de iluminancia. Es decir, toda una superficie de 100 luxes estaría cubierta. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite introducir el concepto de lux. El concepto de lux se usa para determinar esa cantidad de luz proyectada sobre una superficie. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el plano isolux, donde vemos cómo aquí, por ejemplo, va teniendo una escala de 1, de 2, de 4, de 8, de 16 o de 32. ¿Por qué? Porque aquí está la fuente de luz y en la medida en que se va eh, mm, retirando un poco este flujo luminoso, va disminuyendo la cantidad de luxes que iluminan. En este caso, este faro de trabajo tiene un área, una distancia, digamos, de
de profundidad de hasta 80 metros y como ustedes se dan cuenta, este haz de luz ilumina, digamos, de manera triangular, ¿sí? Entonces, aquí es importante que ese valor de luxes no distingue el número de fuentes luminosas, es decir, si tenemos más de una fuente luminosa, más de un faro, normalmente el número de luxes va a ser muy parecido si ponemos 2 o 3 faros como misma fuente de iluminación. Si ya cambiamos el número de fuentes, obviamente ya la superficie a cubrir va a ser mucho mayor, que son los ejemplos que más adelantico veremos. Entonces es importante que no mezclemos los dos conceptos. ¿Listo? Tenemos la tecnología en el reflector donde lo que buscamos, por ejemplo, en faros de trabajo es que sea siempre lo más homogénea posible. ¿Por qué? Como no necesitamos sino estar muy pendientes de un área de trabajo a iluminar, lo que buscamos es que esa iluminación se mantenga siempre homogénea, siempre se mantenga lo más pareja posible, sin lugar a sombras, sin lugar a concentración en la periferia de esa área reflejada. Y lo que estamos buscando es concentrarnos siempre en el centro del área. Entonces, aquí uno de los ejemplos de un faro competidor versus un conjunto de faros Gela sobre una cosechadora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cosechadora tiene en el sistema de reflector del lado derecho, tiene algunos espacios donde está oscuro y la cosechadora debería tener una visión periférica. ¿Por qué? Porque tiene un área aquí que tiene que estar cubriendo gracias pues, valga la redundancia, el cosechador que tiene la parte delantera, ¿sí? Entonces, todas estas aspas tienen que estar cortando. Entonces, por eso es importante, digamos, en este caso muy puntual, que el área de trabajo esté supremamente bien iluminada. Lo siguiente es, la tecnología del reflector hace que, como les decía, no se concentre la iluminación en la periferia de las de luz, sino que se concentre principalmente en el centro. Aquí vemos otro ejemplo, ya con un faro auxiliar. El faro auxiliar lo que hace aquí es básicamente emular este caso que vemos acá, donde está muy concentrada en la parte exterior y, por ejemplo, no se ve nada de la parte del fondo, mientras que aquí ya estamos hablando que casi, o sea, casi con, con el cambio de un reflector estamos concentrando toda la iluminación en la parte central. Adicional a esto, es importante mencionar la diferencia entre lúmenes efectivos y calculados. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de lúmenes calculados, quiere decir que es un valor teórico. Normalmente en los valores teóricos siempre hay unas pérdidas. Entonces los componentes electrónicos se convierten en calor, entonces ahí puede haber unas pérdidas de hasta un 25 o un 35%. Y en el sistema de reflectores y lentes también hay una pérdida, pues porque como ustedes saben, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, a veces en calor, a veces en otro tipo de energías. Entonces lo que sucede es que ahí hay unas pérdidas, entonces se pierde un poco la eficiencia lumínica y entonces ustedes van a ver que de pronto un faro competidor van a decir que tiene, no sé, 8.000 o 10.000 lumens y el faro Gela dice que tenemos 2.000 lumens. Entonces, por ejemplo, aquí está el caso competidor 2.400 lumens y el faro Gela tiene 1.800. Pero acá vemos cómo la iluminación está más enfocada en la periferia del como lo vimos en la imagen anterior, y aquí está más enfocado en el centro. Lo mismo, ya si vamos a mirar la profundidad de la iluminación, el faro Gela normalmente mantiene mucho más este halo de luz sobre la superficie, mientras que el competidor puede que en el corto alcance tenga una buena iluminación, pero en el largo alcance se va a perder. Entonces esa es la diferencia importante ahí sobre los reflectores. Aquí simplemente contarles un poquito de la evolución tecnológica desde el faro H3. Vemos un poco de algunos lugares aquí con algunas sombras. Luego con el aumento de la eficiencia con el faro H9, ya digamos que tenemos una iluminación un poco más homogénea. Con la introducción del xenón ya vemos otra temperatura de color del faro, donde vemos una intensidad de pronto un poco más enfocada aquí hacia esta superficie, mientras que el LED ya nos da una iluminación un poco más homogénea. Entonces va a ser mucho más cómodo, sobre todo pues ya en condiciones de muy, muy baja iluminación, trabajar para una persona como la que está conduciendo este tractor. Va a tener mucha menos fatiga ocular en
en su desempeño. Hay otro concepto clave que algunos de nuestros faros ustedes verán que dirán SR10, que significa que tienen protección electromagnética, tanto de interferencias que pueda generar ese faro, como interferencias que pueda recibir ese faro de otras señales electromagnéticas que hay en el espectro. ¿Qué sucede? Normalmente todo lo que tenga asociado consumos de corriente o energía va a generar un campo magnético también, entonces eso va a generar también algunas distorsiones en los campos eléctricos de otros elementos. ¿Qué pasa? Que entonces va a empezar a generar algunas interferencias, como para ponerlo un poco más coloquialmente, va a generar interferencias, va a generar de pronto interrupciones en la conexión de algunos equipos, en un equipo celular, en un radiocomunicador. Entonces, la idea es que si tienen esta compatibilidad electromagnética, no va a generar tanto quien recibe como quien emana la señal en ninguno de los casos. Entonces no va a sufrir ni el equipo, por ejemplo, digamos el caso de un remolcador de una aeronave, no va a sufrir la aeronave con sus sistemas de navegación GPS ni con sus sistemas de radio ningún tipo de interferencia gracias a la luz rotativa que lleve el remolcador que va adelante. ¿Sí? Entonces eso es, digamos, un ejemplo muy, muy puntual. Y lo siguiente es la gestión térmica. Aquí pues puse de ejemplo el caso de uno de nuestros faros rotativos, pero también, por ejemplo, nuestra serie Gela Value Fit 3.0 tiene gestión térmica, que lo que hace es disminuir un poco la intensidad de la iluminación para garantizar la protección de todos los componentes electrónicos internos y además generar una disipación de ese calor. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en los faros halógenos, la energía calórica se disipa a través del bombillo, digámoslo así. Todo eso se convierte en energía calórica. Donde más se concentra la temperatura es en el filamento. En el caso del LED, donde más se genera la temperatura es en la tarjeta electrónica. Entonces lo que sucede aquí es que nosotros generamos unos materiales adyacentes como por ejemplo las carcasas de los faros rotativos. ¿Para qué? Para ayudar a disipar todo ese calor y evitar que el componente electrónico interno pueda dañarse, como lo podemos ver aquí en algunos competidores donde todos los componentes electrónicos sufren bastante por la temperatura y eso que nos va a generar una pérdida en la vida útil de la unidad. Listo. Hasta aquí todo bien. A ver, Luis, vea, Luis está por aquí otra vez. Lilia, Kenia, también, Edwin, Andrés, Pablo, Walter. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Aquí alguien que me dé señales de vida en el chat de pronto. Bueno, como que de pronto están almorzando, de pronto una siestica, no sé. Bueno, desafortunadamente de pronto no encuentran el botón del chat. Bueno, continuando con las tecnologías, también entonces aquí algunos de los beneficios que tienen los diferentes faros de trabajo, algunos de los faros auxiliares, pues pongo faros de trabajo aquí, pero estamos hablando de iluminación universal, entonces normalmente los faros halógenos, bueno, ya Kenia dio señales, muy bien, muchas gracias. Los faros halógenos entonces tienen un precio muy, muy, muy competitivo porque pues es la tecnología que más ha estado hasta el momento, ahorita está siendo reemplazada por algunas tecnologías como el xenón y el LED, donde el xenón digamos que tiene el mejor rendimiento de luz como lo vimos en la imagen de la evolución de las tecnologías, pero el LED digamos que tiene un poco de todo lo mejor de los mundos, un buen rendimiento lumínico, además es libre de mantenimiento porque no hay que estar cambiando o sustituyendo partes, tiene un muy buen tiempo de vida porque puede llegar a ser 5 veces el tiempo de vida de la iluminación halógena. Además tiene una ventaja bastante grande que es con un mismo modelo podemos generar multivoltaje, es decir, podemos conectarlo a diferentes maquinarias, es decir, si digamos tenemos una flota y la flota, tenemos flota de vehículos livianos o flota de vehículos pesados, incluso vehículos como un montacargas, podemos comprar los mismos faros y todos los mismos faros podemos aplicarlos a este tipo de modelos. Entonces, esa es una gran ventaja que no tienen las demás tecnologías.
Y finalmente, pues la relación precio-calidad también es muy buena porque vamos a obtener que de pronto la inversión inicial puede ser un poco más alta que la iluminación halógena, pero vamos a tener una vida útil muchísimo más alta. Eh, Continuando ya entonces, digamos, con la gama de faros auxiliares, tenemos pues toda nuestra gama de faros auxiliares halógenos y tenemos en la parte un poquito más arriba un mejor desempeño con la serie, por ejemplo, Gela Value Fit, la serie LVE, la serie Blackmagic, que son unas series que hemos introducido hace muy poco al mercado, llevan un poco más de un año, año y medio en el mercado. El Gela Value Fit 450 y 500 que ya llevan un poquito más en el mercado, el Jumbo LED y Rally 4000 que ya son unos faros específicamente ya con unas aplicaciones y unos haces de luz que pueden llegar hasta los 600 metros o más. La serie de Rocklume y Hypalum, que eso digamos ya es el top de nuestros faros, donde esa iluminación es muy, muy utilizada, sobre todo para minería, donde necesitan una cantidad de luz muy, muy, muy eh, específica y pues demasiado intensa, ¿sí? Vemos que esos faros pueden llegar a tener hasta 28.000 lumens, lo que algunos fabricantes dicen que tienen en sus bombillos LED. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema de los conceptos de la iluminación LED y de los lumens, sobre todo. Eh, Como, digamos, como les dije, entonces esto es como la parte de la punta de lanza, que es la tecnología mucho más avanzada. Y obviamente, pues pasando por toda la gama de productos, vamos a hablar un poquito ya, digamos, de productos muy específicos, empezando por los productos de más arriba, como los Jumbo LED que tenemos de fijación vertical o suspendida. El producto es multivoltaje, tiene el IP6K9, que además, 69K, 6K, 9K, 6K, 9K, perdón, que resiste además limpieza a altas presiones, tiene además electrónica activa que protege los circuitos electrónicos, como les mencionaba, tiene además la administración del calor, que lo que hace es disminuir intensidades cuando el faro, como este faro está en la parte exterior, si digamos está expuesto a un sol muy intenso, lo que hace es disminuir un poco la intensidad. ¿Para qué? Para evitar que haya un sobrecalentamiento interno del faro. Además tiene protección de inversión de protección a la polaridad invertida y adicionalmente tiene aprobación EMC como lo vimos anteriormente. También aprobación SE, que esto ya es norma europea. Y lo que les mencionaba ahorita, este faro puede llegar hasta casi unos 450 metros su haz de luz de proyección. Siguiendo con, ya hablando más de barras, tenemos la barra 470 LED. Si ustedes ven aquí, la forma de la iluminación cambia un poco gracias a las lupas que tiene aquí en la parte central. Y adicionalmente tiene luces de posición en la parte superior e inferior. La ventaja es que tiene una altura de montaje muy reducida, es decir, que queda casi muy cerca de la base. Entonces da, digamos, también una resistencia aerodinámica un poquito más baja. Es ideal para el montaje en cabina, sobre todo pues de camiones o de vehículos 4x4. Eh, Me faltó aquí hacerles claridad que también cuenta con las mismas protecciones y certificaciones que el Jumbo LED que vimos anteriormente. Luego, siguiendo con la parte de serie Illuminator LED, tenemos de dos tipos. Tenemos, digamos, esta que es un haz de luz un poco más corto, lo digo entre comillas porque corto puede ser el largo alcance para otras marcas, donde llegamos hasta casi los 450 metros, mientras que el Illuminator de la parte de abajo tiene casi 600 metros de proyección de luz. Como les mencionaba, también tienen tecnologías muy similares al Jumbo LED y a la LED 470 y adicionalmente tiene luz de posición Edge Light que la podemos ver acá, el contorno de luz. Listo, eso es una luz de posición diurna para que normalmente para que la gente tenga una mejor noción de la velocidad del vehículo si está conduciendo en el día, que lo vemos ya muy comúnmente en los vehículos que tengan esa proyección LED, que es una pequeña iluminación blanca, no de muy alta intensidad. Aquí vemos los faros Luminator montados en algunos de los modelos Mini Cooper.
Luego tenemos el faro 3003. Tenemos dos tipos de iluminación. Iluminación con valor 25 y valor 50. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente entre mayor sea el valor, mayor va a ser la proyección de luz. También, ¿qué sucede acá? En algunos países, estos valores de referencia máximo pueden sumar 100, pues sumados pueden ser 100. Entonces, ¿qué sucede allí? Si excedemos esto, nos pueden multar. Sé que en algunos países de este lado del mundo no es así y le pueden montar la mayor cantidad de luces que puedan, sobre todo si están fuera de carretera, pues no van a tener ninguna restricción, pero obviamente aquí es importante que se acaten las reglas locales. Como pueden ver acá también tiene prácticamente las mismas protecciones y certificaciones que los otros productos que hemos visto hasta el momento. Aquí vemos un poquito cómo están montados sobre este vehículo MAN. Aquí vemos el detalle. Luego, pasando ya, digamos, a la serie, una de las series más populares que hasta el momento tenemos, es la serie Blackmagic. La serie Blackmagic fue lanzada hace aproximadamente un año. ¿Un año? Sí, un año. Y esta serie tiene, digamos, una familia de productos muy, muy interesante. A ver, veo preguntas antes de seguir. Edwin nos pregunta, ¿el Gel Valufit 4SQ sufre de mucha filtración de agua? ¿A qué se debe? Dame unos minuticos si quieres, termino acá. Vamos a Valufit y les voy contando un poquito sobre eso, Edwin. Entonces tengamos esa preguntita ahí en el tintero, ¿listo? Entonces, digamos, esta familia de productos cuenta con cubos de iluminación que vienen en 2.7 o 3.2 pulgadas y el 3.2 pulgadas empotrables. Y tenemos dos tipos de mini barras LED de 6 pulgadas, 6.2 pulgadas de corto y de largo alcance. Aquí ustedes pueden ver que la proyección de luz es diferente. Esto pues es de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno pues en su necesidad de iluminación. Si es un vehículo que va a ir a una velocidad más alta, normalmente lo que recomendaríamos es una proyección de luz mucho más a fondo. O si el vehículo lo que necesita es, digamos, más iluminación porque de pronto se va a hacer 4x4 o algo parecido, este tipo de luz difusa o luz de inundación puede ser la opción correcta. Aquí tenemos desde 1000 los cubos de 2.7 hasta 2600 lumens los cubos de 3.2. Puede ser incluso un poquito más en algunos casos. Adicionalmente tenemos barras desde 20 pulgadas en Blackmagic que dan desde 6000 hasta 15000 lúmenes de iluminación. A ver qué otra pregunta por aquí. Pablo nos pregunta, independientemente del uso del faro LED de 12 voltios, ¿va a ser similar a la de 24 voltios la vida útil del faro? Normalmente, Pablo, lo que sucede ahí es que de pronto puede cambiar un poquito en términos de la corriente, pero lo que garantizamos nosotros es que la vida útil va a ser similar. Eso sí es así. Listo. Espero haber sido claro con la respuesta. Todavía tengo la pregunta de Edwin aquí, no me he olvidado de ella. Entonces, todos estos cuentan con protección 6K8 o 6K9K, lo que nos indica que pueden ser lavados con chorro de alta presión. Aquí algunos ejemplos de cómo es el montaje. Importante aquí cuando se realice el montaje, tener claro que la proyección del faro va a cambiar según sea más alta o más baja la posición. Por ejemplo, aquí en la parte derecha vemos cómo son montados sobre el pilar A. El pilar A del vehículo es esta diagonal que va en el parabrisas, ¿sí? Pilar A, pilar B y pilar C, ¿sí? Entonces, en el pilar A vemos cómo están montadas las luces aquí. ¿Para qué? Para dar una proyección de iluminación hacia los lados, para evitar de pronto caer en alguna zanja o en algún hueco en el camino, ¿sí? Y los cubos, digamos que están montados sobre el centro, aquí más empotrados sobre el bumper delantero, nos va a ampliar un poquito el espectro de iluminación para darnos una proyección mejor de luz acá. ¿Listo? Entonces esto es imposible. Esto es importante porque según la posición también nos va a marcar cómo va a ser el haz de luz reflejado sobre la carretera. Saludos desde Panamá, muchas gracias Lilia, bienvenida.
Saludos también. Aquí estamos desde Bogotá y para todos los colegas. Bueno, para abordar la pregunta de Edwin, vamos a seguir por acá. Voy a adelantar un poquito a la pregunta de Edwin acá. Listo. Voy a hacer la claridad aquí, Edwin, que sí, sabemos que hemos tenido algunos problemas con la filtración. Obviamente, como cualquier fabricante y como cualquier humano, no somos infalibles en ninguno de los productos, desafortunadamente, porque sabemos que existen a veces problemas en algunos lotes donde sucedió algún fallo en el proceso de manufactura de la máquina o en algún proceso de sellado o en algún material que se recibió de algún proveedor y desafortunadamente no era el adecuado o el material no tenía las propiedades correctas. Entonces, pueden ser una infinidad de casos los que suceden. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay factores que pueden ser muy de calidad y de la planta y de la parte del diseño, también hay otros que pueden ser factores que desafortunadamente no vamos a controlar ninguno de nosotros, que es el tema de la instalación. Sin embargo, podemos dar algunas pautas y algunas recomendaciones. Entonces, ¿por qué me detengo en este caso puntualmente? Porque, digamos, ustedes pueden ver este tipo de fijación en algunos de nuestros productos, que es este pequeño capuchón, sobre todo en la serie Value Fit lo vemos muy evidentemente, y el capuchón normalmente se monta y se queda tensado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se queda tensado, no olvidemos que todos los vehículos están sometidos a cargas y por el movimiento de vaivén de los amortiguadores, por el sistema de amortiguación, por la sinuosidad de la carretera. Entonces, si tenemos tensado esto, lo que se va a generar es que se va a generar una precarga en el cable. Y si incluso el vehículo va a estar sometido a más cargas por el efecto de la vibración, va a terminar saliéndose el cable del todo y que va a empezar a entrar. Y así incluso no se salga del todo o apenas se mueva un poquito ese capuchón, va a empezar a entrar al menos algo de humedad. Puede que no entre el chorro o la cantidad de agua completa, pero va a empezar a generar así sea el factor del rocío que digamos hace por las diferencias de temperatura. Entonces eso puede ser el caso del Value Fit 4SQ en algunos casos. Ya digamos que lo que les recomendamos es que si tienen algún problema de calidad se lo reporten a nuestros gerentes comerciales, a Ricardo Oñono, a César Maldonado, según el país en el que se encuentren. Y si ya, digamos, hacen parte de un distribuidor, que la persona comercial haga la respectiva reclamación y ya ellos le darán el tratamiento, ya sea una garantía comercial o ya sea pues una garantía y sea algo que hemos identificado para hacer reposición del producto, dependiendo ya de eso, ya se estudiará caso a caso. Listo. Entonces me quería detener acá pues porque es una pregunta bastante importante. Muchas gracias, Edwin. Y disculpen haberlos tenido acá esperando un poquito. Entonces, como ya vamos un poquito más cortos de tiempo, voy a agilizar un poquito. Les cuento que esta es un nuevo producto en el portafolio, se llama MS2000, es una luz que llamamos luz periférica. ¿Para qué sirve este tipo de luz? Para ponerla en vehículos como estas caravanas, que ya lo hablamos, no es un vehículo muy conocido aquí en la región, pero sí, por ejemplo, vehículos como los camiones de bomberos que sí necesitan iluminar ciertas zonas o proyectar sobre ciertas zonas. Entonces esto da un área de trabajo de aproximadamente 30 por 30 de manera aquí circular. También vehículos 4x4 pueden incorporar este tipo de luces en las partes laterales para mejorar la proyección de luz y poder ver a su alrededor. Y igualmente también en los tractocamiones, en los trailers. Listo, e incluso para dar retroceso en el vehículo. Listo. Hasta ahí vamos bien. Denme señales de vida. Vamos bien. O continuamos con faros de trabajo. Bueno. Gracias, Francisco. Perfecto.
Entonces, como les comentaba ahorita, cuando vimos la parte de Blackmagic, tenemos unas posiciones donde deberían ser fijados los faros. Normalmente las posiciones óptimas, sobre todo en el caso de faros de trabajo, debería ser una posición de más de 2 metros, 2 metros y medio, un poquito más. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar que la proyección del faro va a ser la correcta y no va a ser una proyección que se va a concentrar mucho, digamos, de manera muy fuerte y muy cercana al vehículo. Listo. Entonces, dependiendo de la aplicación, lo que recomendamos nosotros es dar una inclinación de 2 a 15 grados. Eso normalmente también lo encuentran en las instrucciones de instalación, que si ustedes son como yo, que a veces obviamos las instrucciones, es importante que le recomendemos a nuestros clientes que utilicemos las instrucciones porque muchas veces allí hacemos unas recomendaciones de los ángulos de inclinación. Lo que garantizamos así es que la superficie quede totalmente iluminada y que va a quedar el faro correctamente instalado. Adicional a esto, es importante mencionar que si vamos a poner faros de trabajo, también tengamos en cuenta que normalmente hay una iluminación principal. Entonces, para no ser redundantes con la iluminación y digamos, apoyar como lo hacemos con los faros auxiliares y de trabajo, es apoyar esos faros principales, poner este enfoque en las áreas específicas que estemos buscando, la periferia o la superficie de trabajo adelante o la superficie de proyección hacia adelante en el caso de faros auxiliares, dependiendo pues de cada uso. No es que exista, digamos, una fórmula única. Lo importante es que cubramos la superficie de iluminación que estamos buscando con los diferentes mezclas de faros. Listo. Tenemos aquí los faros de iluminación de corto alcance. Digo faros de corto alcance porque para otras marcas esto puede ser el largo alcance, donde hablamos de cobertura hasta 30 metros, como veíamos con el SMS 2000. Y lo que buscamos aquí es iluminar este espacio corto y mezclarlo de pronto con unos faros un poquito más potentes en la parte de arriba para ya completar la superficie de iluminación. Entonces, lo que estamos aquí es buscando, si digamos, tenemos una maquinaria, por ejemplo, una retroexcavadora, que la superficie donde la retroexcavadora va a estar incidiendo esté iluminada totalmente. Aquí lo vemos en un ejemplo. Vemos algunos faros en la parte inferior y algunos faros en la parte superior en esta maquinaria de minería. Adicionalmente, aquí algunos ejemplos en la parte agrícola. Pues importante que ustedes vean cómo se ha hecho la fijación de estos elementos. Y aquí ya mostrarles un poco de toda la familia de productos. Aquí vemos toda la familia ValueFit que ahorita me preguntaban tanto, que me preguntaba ahorita Edwin. El 4SQ, por ejemplo, está por acá. Tenemos la serie ValueFit 3.0, donde tenemos faros de 4 LEDs de alta potencia como faros de 9 LEDs de alta potencia, de 1700 y de 3000. Y ya, digamos, la parte más tecnológica, que son los Rocklume, que son ya los faros que se utilizan para minería. Aquí, como les mencionaba, nosotros tenemos faros que van desde los 500 hasta los 28.000 lumens y todas las partes intermedias en formas rectangulares y redondas. Aquí lo que les estaba mencionando ahora, tenemos los faros que han ido reemplazando a esta serie 4SQ o Gela ValueFit 2.0. Ya vienen siendo estos, estimado Edwin. Tenemos desde 1000 lumens como el PS1000, donde tenemos este planograma Isolux que muestra una superficie de trabajo de hasta 40 metros en proyección más frontal. Y esta, digamos, en la parte de TR y TS, TR pues por rounded o redondo y TS por square o cuadrado. Listo. Pasando aquí por la serie 3000, TR3000, como su nombre lo indica, 3000 lumens, y el S3000 que yo sé que muchos de ustedes ya conocen, con sus diferentes variantes de corto y largo alcance. Los de corto alcance son estos dos, en color ámbar y en color blanco, y el S3000 de largo alcance que llega hasta más de 80 metros. Aquí también tenemos un producto nuevo que es el LED 1400. Este faro, como su nombre lo indica, tiene 1400 lumens.
tiene una superficie que puede llegar, puede iluminar por encima de los 40 metros en la proyección de profundidad y en la proyección lateral hasta 10, un poco más de 10 metros. ¿Qué ventajas tiene este faro? Que es resistente a la corrosión porque es una carcasa plástica, es un faro bastante liviano, tiene este tipo de fijación de 3 etapas con un tornillo de fijación a la base y otro tornillo para la escualización del faro. Entonces es bastante interesante. Además, resiste ataques químicos porque tiene una certificación que se llama ADB-SS y tiene resistencia también al agua y a la presión. Bueno, para hablarle un poquito de faros rotativos, los faros rotativos están desde 1955 aquí con la tecnología que Hella fue quien lo inventó y empezamos a ver cómo empezaron a hacer diferentes innovaciones donde ya empiezan a ponerle un reflector completamente pulido para dar una mejor proyección de luz, luego introducir la tecnología halógena, la tecnología xenón, la tecnología LED y finalmente tenemos el CalEd Revolution que es nuestro faro rotativo, digamos, de más alta gama, junto a los CalEd y los MLB, que ya son, digamos, ese tipo que le llaman faros rotativos aerodinámicos, que son de una superficie un poquito más baja. Listo. Desafortunadamente en nuestra región no son tan populares estos que les he mencionado ahorita. Nosotros hemos ido más por estos lados del CalEd Nano. Desafortunadamente, eso contra faros de la competencia no ha sido una estrategia de producto tan buena debido a que los precios de la competencia normalmente pueden ser mucho más bajos. Es por eso que introdujimos hace algún tiempo los faros rotativos Mega y Mini. De hecho, creo que tengo uno acá, regáleme un segundo, para que ustedes puedan ver el tamaño más o menos que tiene nuestros faro Mega, ¿cierto? Este es. Ya vamos a entrar un poquito en detalle sobre las funciones que tiene. Listo. Entonces, como les hablé, el CalEd Revolution es un faro, pues, que es, digamos, el mejor en su clase por las tecnologías que tiene, porque además tiene la protección electromagnética. Esto puede utilizarlo en cualquier tipo de ambiente que necesite protección electromagnética. Tiene 2 tipos de iluminación destellante o rotativa. Tiene además una tecnología patentada de LED de Hella y además tiene una tecnología que se llama Edge Light que puede llegar a iluminar muchísimo más de 1 kilómetro. Entonces, protección IP6K7 o 6K9K, dependiendo del tipo de necesidad, multivoltaje, y pues es un diseño bastante innovador y bastante bonito. Si nos han acompañado a alguna de las ferias han podido verlo por ustedes mismos. Tenemos el CalEd Nano, que como les decía era un faro rotativo que desafortunadamente no ha tenido muchísima acogida en la región y pues lo que estábamos buscando era reemplazar las unidades que tenían, por ejemplo, faros halógenos como eh, pues de ser intercambiadas por un faro LED gracias a que la base era del mismo tamaño. Este también tiene multivoltaje, tiene fijación, pues montaje fijo como esta figura que vemos aquí a la derecha o mediante soporte tubular flexible que es digamos con un cierre tipo mariposa donde podemos ubicarlo de diferentes formas en el vehículo. Este también es un faro que lleva poco tiempo en el mercado, que es el Slim. Esto ya son aplicaciones muchísimo más delgadas, de pronto en vehículos que no permitan que sobresalga tanto el faro rotativo. Esta es una buena aplicación. También tiene pues la fijación de tipo mariposa y colapsible o de tipo fija. Como les mencioné, este que tengo acá, si pueden ver mi cámara, es el Mega, el Hella Value Fit Mega, Mega Beacon, le dicen soga, le dicen faro rotativo, le dicen licuadora, yo no sé en sus países cómo le dicen. Si quieres déjenmelo saber ahí. Pero, ¿qué tenemos acá? Tenemos 2 tipos de faros. Uno, como el que vemos acá, donde tiene una fijación, aquí, como esta,
de fijación de tornillos que se ancla pues a la lámina del vehículo o a donde tengamos que instalarlo. Y tenemos esta otra versión en dos colores, en ámbar y en azul, como la que tenemos acá, donde se puede conectar a una toma de 12 voltios, como lo vemos acá. Tiene un interruptor que da las dos funciones, tanto la de flash o de destellante, como la rotativa. Entonces ahí podemos cambiar el patrón de iluminación con este interruptor o apagar y prender el faro. Listo. Lo tenemos en 4 colores en modo fijo y en 2 colores, como les mencioné, en modo magnético. Adicionalmente tenemos la luz de emergencia COS 360, es una luz pequeñita, donde tenemos dos funciones, una luz de advertencia que es destellante o una luz de trabajo blanca por si de pronto necesitamos, se nos cayeron las llaves debajo del vehículo y estamos en una zona de baja iluminación, o necesitamos mirar algo bajo el capó del motor y no tenemos ningún tipo de iluminación. Entonces esta tiene además una fijación magnética donde podemos pegarla a la lámina del vehículo. Digamos, si tenemos el capó abierto, ahí podríamos dejar pegada eso sobre la superficie, o incluso si no tenemos dónde fijar y no tenemos, digamos, los conos de seguridad o triángulos de seguridad estos que se ven con la proyección de la luz, lo que podemos es encender esta advertencia lumínica que puede llegar a poco más de 1 kilómetro de distancia para avisarle a las otras personas que tuvimos algún inconveniente en la vía o que hay algún obstáculo o que el vehículo pues está estacionado allí. Esta pequeña luz funciona con una batería cuadrada de 9 voltios que no la incluimos en el suministro del producto. Adicionalmente tenemos ya, digamos, para complementar los sistemas ópticos de advertencia, este tipo de luces de 3, de 6 incluso tenemos una de 9 LEDs que pueden funcionar con diferentes patrones de destello y se pueden sincronizar entre ellas gracias a la tecnología que tiene cada una de ellas. Normalmente son en base de plástica o base de aluminio, dependiendo del tipo de producto. Aquí obviamente se las pongo y se las dejo. Las pueden encontrar en nuestros catálogos en línea o en el catálogo PDF o en el catálogo físico si también lo tienen. Y si no lo tienen, pues obviamente pueden hablar con sus responsables comerciales para hacerles llegar la información. Listo. Hasta aquí pues todo lo que teníamos sobre iluminación universal. Déjenme saber si tienen alguna duda o inquietud adicional. Con mayor gusto se las puedo solucionar ya, y si no la sé, pues poderles enviar una respuesta lo antes posible. Obviamente aquí recordarles un poquito de nuestros sitios de Gela Online en My Gela Light, donde podemos ver un poco del portafolio. Si quieren de pronto indagar un poquito más del producto, ver más las especificaciones técnicas, ahondar más sobre los diferentes productos que Gela tiene para ustedes, sería maravilloso que visitaran el sitio. También la plataforma de TechWord, donde está toda la información técnica específica de cada uno. Allí pueden encontrar incluso videos, o Gela Partner World, donde pueden encontrar noticias e información de nuestros productos. Si no tienen preguntas, si no tienen dudas adicionales, pues yo quiero agradecerles mucho por tomarse el tiempo de estar aquí. Sé que para muchos ha sido un esfuerzo sacar de su tiempo porque tienen múltiples actividades, pero aquí estamos y estaremos para ustedes. El próximo ciclo de webinars lo tenemos la semana siguiente. Tenemos bujías con mi colega Hernán Camacho para que obviamente le cuenten a sus compañeros y para que ustedes mismos atiendan nuestra invitación. La semana siguiente tendremos también 2 modalidades de horario como la que tuvimos ayer y hoy, para que la mayor cantidad de gente pueda conectarse. Entonces, les agradezco mucho por haberme escuchado durante un poquito más de una hora. Nuevamente, si tienen alguna duda o inquietud, déjenmela saber. Y les recomiendo también, al final de la sesión van a recibir una encuesta para que la diligencien y nos dejen saber si tienen algún comentario o alguna pregunta adicional. Si de pronto no atendimos algo a través de este medio, de pronto no les fue posible hacer su pregunta, nos la dejen saber por ahí.
Obviamente también si quieren conocer sobre otros temas, otros productos, sobre qué otros webinars podemos ofrecerles, sobre todo para apoyarlos en su labor comercial, que este sea pues la plataforma para eso. Entonces les recomiendo mucho llenar la encuesta. Nuevamente muchísimas gracias y espero todos tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Francisco. Me parece muy bueno que le haya parecido importante el curso. Gracias, Pablo. Eh, saludos también. Saludos desde Loja, Ecuador. Claro que sí. Bueno, no sé, don Daniel, de pronto algo que agregar. No, señor, muchas gracias. A todos una feliz tarde. Perfecto. Chao, que Muchas estén bien. gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.